Imagina despertar y descubrir que la humanidad ya no está en la cima. Que todo lo que creías sobre el mundo es una mentira. Eso fue lo que sintió el público en 1968 al ver El planeta de los simios. No era solo ciencia ficción, era una bofetada filosófica. Un final que obligaba a preguntarnos si realmente merecemos dominar este planeta. Pero detrás de ese mundo al revés, de simios pensantes y humanos reducidos a bestias, hay secretos de producción increíbles. Hoy vamos a revelarlos. Y te prometo que después de esto, nunca volverás a ver esta película igual. Vamos con 8 datos curiosos que no conocías de El planeta de los simios. La historia arranca con algo que, a simple vista, podría parecer cotidiano, pero que en su momento fue una auténtica revolución: el maquillaje. Detrás de las inolvidables máscaras de los simios estaba John Chambers, un visionario que se enfrentó a un reto que muchos daban por perdido. Su misión era crear simios creíbles y expresivos, capaces de reflejar emociones humanas complejas sin perder ese rasgo animal que debía resultar inquietante y verosímil al mismo tiempo. No era una tarea sencilla. Durante 2 años completos, incluso antes de que iniciara el rodaje, Chambers trabajó de forma incansable. Diseñó prototipos, puso a prueba nuevos materiales y experimentó con técnicas que nunca antes se habían visto en Hollywood. El resultado de ese proceso fue asombroso. Llegó a crear más de 70 máscaras distintas, cada una diseñada específicamente para el rostro del actor que la llevaría. No existían modelos estándar. Cada pieza era una obra única, pensada para aprovechar la estructura ósea particular de cada intérprete y lograr que la prótesis se integrara de manera natural, en lugar de obstaculizar sus gestos. Cada mañana, la transformación era un ritual largo y meticuloso. La aplicación del maquillaje podía tomar entre 3 y 5 horas. Los actores principales debían llegar al set antes de que saliera el sol para comenzar el proceso. Primero se aplicaba una base de espuma de látex, cuidadosamente colocada en capas. Luego venían las prótesis individuales: nariz, mandíbula, frente. Cada elemento debía fusionarse perfectamente con la piel mediante adhesivos especiales y técnicas de maquillaje de transición. Los ojos representaban el mayor desafío. Chambers insistía en mantener visibles los ojos humanos, convencido de que ahí residía la verdadera emoción y el vínculo con el espectador. Sin embargo, debía rodearlos de rasgos simiescos que alteraran por completo la geometría del rostro. El efecto final era inquietante de la mejor manera posible. Aquellos simios se sentían vivos porque, detrás de sus miradas, se percibía inteligencia. Sus expresiones permitían leer incluso las emociones más sutiles. Rady M. C. Doval, en el papel de Cornelius, el chimpancé arqueólogo de naturaleza compasiva, lograba comunicar curiosidad, temor y esperanza únicamente a través del maquillaje. A pesar de estar oculto bajo capas de látex, sus gestos seguían siendo claros y profundamente humanos. Kim Hunter interpretaba a Cira, la psicóloga chimpancé que termina convirtiéndose en aliada de Taylor. Su actuación transmitía una mezcla de inteligencia brillante y una calidez casi maternal, algo sorprendente considerando las limitaciones físicas del maquillaje. Maurice Evans, por su parte, dio vida al Dr. Sayus, el orangután político cargado de secretos inquietantes, proyectando una autoridad paternal marcada por un intenso conflicto moral. Pero alcanzar ese nivel de realismo tuvo un costo enorme para los actores. Las máscaras eran pesadas, calientes y asfixiantes. Bajo los focos del set, la temperatura dentro de las prótesis superaba con facilidad los 40 grados Celsius. El sudor quedaba atrapado bajo el látex sin posibilidad de evaporarse, provocando irritaciones severas, erupciones e incluso heridas en la piel. Comer se volvía casi imposible, y beber solo podía hacerse con pajillas especiales colocadas con extremo cuidado para no dañar el maquillaje. Hablar tampoco era sencillo. Las prótesis restringían el movimiento de labios y mandíbula, obligando a los actores a reaprender cómo vocalizar con claridad. Aún así, ninguno se rindió. Todos eran conscientes de que estaban participando en algo excepcional, en una obra que marcaría un antes y un después en el cine. Ese esfuerzo fue reconocido cuando John Chambers recibió un Oscar honorario por su trabajo, un reconocimiento más que merecido.
Con estas creaciones, Chambers prácticamente sentó las bases del maquillaje protésico moderno, estableciendo técnicas que se convertirían en estándar en la industria durante décadas. Ahora es momento de hablar de Charlton Heston y del papel que estuvo a punto de dejar pasar. Cuando le ofrecieron interpretar a George Taylor, el astronauta cínico que cree haber viajado a través del tiempo, Heston ya era una superestrella consagrada. Venía de encarnar figuras épicas e imponentes en películas como Los 10 Mandamientos y Ben-Hur. Su imagen estaba asociada a héroes nobles, solemnes, casi de carácter mítico. El planeta de los simios representaba un giro radical respecto a todo eso. El personaje de Taylor pasaría gran parte de la película sucio, herido, cubierto de sangre, humillado y tratado literalmente como un animal. Para Heston, la propuesta generaba muchas dudas. Una historia llena de simios, con el vestido con harapos y arrastrado con una cuerda, no parecía precisamente un proyecto atractivo para alguien de su estatus. Durante un tiempo, consideró seriamente rechazarlo. Sin embargo, el productor Arthur P. Jacobs y el guionista Rod Serling, creador de The Twilight Zone, lograron cambiar su perspectiva. Le explicaron que aquello no era una simple película de monstruos de serie B. Era una alegoría política profunda, una reflexión existencial y un comentario social directo sobre temas como el racismo, la guerra nuclear y la soberbia de la humanidad. Serling, fiel a su talento para los giros narrativos impactantes, escribió un final demoledor. Cuando Heston lo leyó, lo entendió todo. Ese momento final, en el que Taylor descubre la verdad más terrible y todo encaja de la forma más dolorosa posible, era cine en estado puro. Poderoso, simbólico e inolvidable. Ahí supo que debía aceptar el papel. Heston dijo que sí, pero puso una condición clave: reducir su salario inicial a cambio de un porcentaje de las ganancias. Fue una apuesta arriesgada, pero también una muestra clara de la confianza que tenía en el proyecto. Y el resultado fue brillante. La película se convirtió en un éxito rotundo, y gracias a esa decisión, Heston terminó ganando millones con su participación. La preparación física que Charlton Heston asumió para este papel fue extremadamente exigente, en formas que el público jamás llegó a ver en pantalla. En las secuencias iniciales, Taylor y los demás astronautas cruzan un desierto que parece no tener fin, completamente deshidratados y al borde del colapso. Estas escenas se rodaron en locaciones reales como el Valle de la Muerte y las dunas de arena de Utah, en pleno verano, bajo un sol implacable y con temperaturas que superaban los 45 grados Celsius. Heston se negó a usar dobles en estas escenas. Quería vivir el desgaste físico del personaje y que el cansancio fuera auténtico, no actuado. El impacto en su cuerpo fue inmediato. Durante las primeras semanas de rodaje, perdió más de 8 kilos debido al esfuerzo extremo y a la deshidratación constante. En varias tomas puede percibirse claramente que su agotamiento es real. Su rostro muestra fatiga genuina, su piel está visiblemente quemada por el sol y cada movimiento parece requerir un esfuerzo enorme. Nada de eso era fingido. Esa crudeza física, esa sensación de desgaste verdadero, es una de las razones por las que esas escenas resultan tan intensas y viscerales. La cámara capturó no solo a un personaje al límite, sino a un actor llevando su propio cuerpo hasta el borde para darle verdad absoluta a la historia. Cuando Taylor finalmente colapsa y es capturado por los simios, el espectador ya ha sido testigo de una transformación completa. Aquel astronauta seguro de sí mismo ha quedado atrás, reemplazado por un hombre desesperado que lucha únicamente por seguir con vida. Y es entonces cuando llega la escena que define a toda la película. Es el momento en el que su tema central se expresa con absoluta claridad. Taylor aparece enjaulado, reducido a la condición de un animal, tratado como una criatura muda e inferior. Una herida en la garganta le impide hablar, y los simios asumen que no es más que otro humano primitivo, incapaz de razonar o de comunicarse mediante el lenguaje. Para ellos, no hay duda de su propia superioridad. Pero Taylor conoce la verdad. Puede entender cada palabra, cada juicio que hacen sobre él. Cuando finalmente recupera la voz y pronuncia esa línea ya legendaria, todo se rompe. Quiten sus sucias patas de mí, malditos simios sucios.
En ese instante, el mundo se detiene. El simio retrocede, paralizado por el shock, y toda la estructura de creencias de esa sociedad se tambalea. La jerarquía que daban por sentada acaba de ser cuestionada de la forma más brutal posible. Ese momento no es solo una escena icónica. Es cine puro, transformador, capaz de cambiar por completo la forma en que el espectador entiende la historia. Radi M.C. Doval, oculto bajo múltiples capas de látex, logra transmitir un asombro completamente auténtico. Kim Hunter, por su parte, refleja una mezcla precisa de fascinación y temor. La escena funciona porque los actores consiguieron encontrar la humanidad dentro de sus personajes simios, dotándolos de emociones reales y creíbles. Y aquí surge un detalle extraordinario sobre la dinámica que se formó fuera de cámara. Durante las extensas jornadas de rodaje, comenzó a ocurrir algo totalmente inesperado. En los descansos, los actores caracterizados como distintas especies de simios empezaron a separarse de manera natural. Quienes interpretaban chimpancés se reunían entre ellos. Los que hacían de gorilas se sentaban en otro sector. Los orangutanes, a su vez, formaban su propio grupo. Nadie les dio instrucciones para hacerlo. No fue una decisión consciente ni una broma del equipo. Simplemente sucedió, de forma orgánica, casi instintiva. Cuando los productores se dieron cuenta, quedaron intrigados y les preguntaron a los actores por qué ocurría esa separación. Las respuestas variaban, pero todas coincidían en un punto. Se sentían más cómodos con su propia especie, incluso sabiendo perfectamente que todos eran humanos debajo del maquillaje. Las máscaras no solo transformaban su apariencia, también alteraban la manera en que se percibían entre ellos y la forma en que se relacionaban socialmente. Aquello terminó convirtiéndose en un experimento social involuntario, una especie de reflejo perfecto de los temas centrales de la película: el tribalismo, el prejuicio y la facilidad con la que las diferencias superficiales pueden generar divisiones profundas. Franklin Schaffner, el director, tuvo la lucidez de no intervenir. En lugar de corregir o romper esa dinámica, decidió observarla con atención, registrarla y aprovecharla. Esa experiencia influyó directamente en cómo dirigió las escenas donde interactuaban las distintas castas de simios, aportando una autenticidad sorprendente a las tensiones y relaciones que se veían en pantalla. Tanto Pierre Boulle, autor francés de la novela original, como Rod Serling, encargado de la adaptación cinematográfica, diseñaron un mundo claramente estratificado, donde cada especie de simio ocupaba un rol específico dentro del sistema. Los orangutanes representaban a los políticos conservadores, defensores del orden establecido y guardianes tanto del poder religioso como del gubernamental. Eran quienes dictaban las reglas, controlaban la narrativa oficial y se aseguraban de que nada amenazara la estabilidad del sistema. Los chimpancés, en cambio, encarnaban a los científicos y a los intelectuales progresistas. Eran curiosos, cuestionadores, dispuestos a desafiar el statu quo, pero carecían de una verdadera influencia política. Su voz existía, pero rara vez era escuchada. Los gorilas cumplían el papel de la fuerza militar y policial. Los ejecutores del orden, obedientes y disciplinados, encargados de imponer las decisiones sin plantear dudas. Esta organización reflejaba de forma clara las tensiones de la época. La Guerra Fría, el movimiento por los derechos civiles y los constantes debates entre la libertad de pensamiento y el control autoritario. El Dr. Zaius, interpretado magistralmente por Maurice Evans, es la personificación perfecta de ese conflicto. Como orangután, forma parte del núcleo político y religioso del poder. Pero al mismo tiempo es científico, lo suficientemente inteligente para conocer la verdad sobre el pasado de los humanos. Zaius guarda secretos devastadores sobre la historia de su mundo. Sabe que los humanos alguna vez fueron la especie dominante. Sabe cómo terminó esa civilización y cuáles fueron las consecuencias de su caída. Y aún así, elige ocultar ese conocimiento. Para él, mantener a la sociedad simia en la ignorancia no es un acto de maldad, sino una decisión que considera necesaria para garantizar su supervivencia. Y así llegamos al final. Estos son 8 datos que muestran cómo el planeta de los simios se convirtió en una auténtica obra maestra. Nada de esto ocurrió por casualidad.
Fue el resultado de artesanos meticulosos dedicando horas interminables al maquillaje, de actores soportando capas de látex bajo el sol abrasador del desierto, de un escritor brillante construyendo una alegoría capaz de funcionar en distintos niveles, tanto como espectáculo como reflexión profunda. Fue también el trabajo de un director que confió en la inteligencia del público, de un estudio que, pese a sus dudas, decidió apostar por algo distinto, arriesgado, y completamente fuera de las convenciones de su época. La próxima vez que veas esa estatua emergiendo entre la arena, recuerda todo el talento, la pasión y el valor que hicieron posible ese instante. Un momento que no solo cierra una historia, sino que lanza una pregunta inquietante. ¿Merecemos realmente sobrevivir como especie? Una pregunta que sigue resonando hoy, precisamente porque aún no tenemos una respuesta definitiva.